El día que debía ser el más feliz de mi vida empezó con flores blancas, risas, promesas y un anillo brillando como si pudiera alumbrar el futuro. Había música suave, hubo lágrimas de alegría, hubo fotografías que congelaron besos y abrazos que ojalá siempre fueran eternos. Yo repetí sí, convencida de que estaba a punto de comenzar mi mejor capítulo. Y sin embargo, ese mismo día, cuando el maquillaje aún estaba intacto y el bouquet conservaba el perfume, alguien me dijo una frase que lo cambió todo. Ponte el uniforme. ¿Uniforme? La palabra rebotó dentro de mi pecho como una piedra contra un cristal. Mi mente se resistió a entender. Sonreí por inercia, como quien no quiere estropear una fiesta, pero mis manos temblaron. Apreté el anillo para sentir que algo seguía siendo real, que la promesa que sellé esa tarde no se iba a deshilachar tan rápido. Él había dicho, mi amor, te regalo una casa, y con esa frase me regaló imágenes. Una cocina con olor a pan recién hecho, un sofá donde reírnos de películas malas, un cuarto lleno de planes pegados en la pared. Yo creí con la inocencia de quien quiere creer. Pero cuando crucé el umbral del hogar prometido, la casa ya tenía dueños, reglas y un silencio que no nos pertenecía. Ahí empezó la grieta. Primero un comentario suelto, después una mirada esquiva, luego el peso de una verdad escondida. No era nuestra casa, y yo no era la dueña de mi destino. Recuerdo la puerta cerrándose tras de mí, un pasillo largo, las luces demasiado frías y el eco de mis tacones sobre un piso que parecía advertirme. Aquí no. Y entonces apareció ella, con la naturalidad de quien repite un guión antiguo. Hay mucho que limpiar. Pensé que era una broma. Busqué sus ojos por si encontraba un destello de complicidad. Tranquila, es una bienvenida extraña. Pero no. La seriedad con que sostuvo el uniforme me clavó en el suelo. En ese punto, quise regresar a la ceremonia, rebobinar el día, quedarme en la foto donde todo era sonrisa. Ya era tarde. Me pregunté si el amor justifica los disfraces. Si mentir por amor deja de ser mentira. Si un solo por un tiempo puede ponerse encima como una prenda más, sin rozar la dignidad. Me pregunté demasiadas cosas en segundos tan cortos que se sintieron eternos. Y, en medio de esa marea, su voz, la voz de quien yo amaba, me pidió paciencia. Me dijo que esto sería una etapa, que pronto tendríamos lo nuestro. Pero, cuando el corazón está a oscuras, la palabra pronto es un cuarto sin ventanas. Si esto era una prueba, ¿quién la había escrito? ¿Por qué tenía que doler para demostrar que era verdadera? Yo, la novia, la mujer que dejó familia y trabajo por un futuro compartido, estaba plantada frente a un espejo invisible que me preguntaba si me elegiría a mí misma. Tal vez este relato no sea la historia de una boda, sino la historia de una puerta, la que se abre con promesas y la que se cierra con la mentira. Y aquí, justo aquí, comienza todo. Nos conocimos en una tarde cualquiera que parecía no prometer nada. Él apareció con esa sonrisa fácil y un discurso que sonaba a destino. Contigo quiero construir algo grande. Me tomó de la mano, como quien conoce el camino, y, sin darme cuenta, empecé a caminar al ritmo de sus promesas. La primera cita fue en un restaurante donde nunca había estado. El mantel blanco, las copas perfectas, la luz cálida que vuelve todo más amable. Esta es la vida que mereces, dijo, y yo sentí que por fin alguien ponía palabras a lo que soñaba. Estabilidad, respeto, un hogar. Después vinieron los detalles, una bufanda de una marca conocida porque vi que te daba frío, unos zapatos porque te lo mereces, una cena sorpresa para celebrar que existes. Cada gesto era un ladrillo en la casa invisible que estábamos construyendo. Yo, que trabajé duro para cada cosa que tengo, empecé a creer que el amor también podía ser así. Abundante, generoso,
sin pedir nada a cambio. Él hablaba de negocios, de socios en el extranjero, de reuniones que se alargaban, de oportunidades que no podía dejar pasar. Decía, pronto, decía, casi, decía, ya casi está cerrada la compra. Y yo lo escuchaba con el corazón abierto, porque cuando se quiere, se confía. Hubo señales, lo admito, mensajes que llegaban a deshoras y nunca se respondían delante de mí, llamadas que cortaba apenas yo aparecía en la habitación, silencios que justificaba con prisas y agendas. También hubo pequeñas inconsistencias. Un auto distinto cada tanto, como si cambiara de piel. Una billetera que un día estaba llena y al otro parecía un desierto. Historias que necesitaban 3 explicaciones para descansar. Pero yo elegí creerlo mejor. Me repetí que todos tenemos días malos, que el éxito es una curva, que la vida no es una línea recta. Le di el beneficio de la duda y también le di el mío. Mi tiempo, mis planes, mi fe. Él me habló de una casa, no solo de muros y techos, sino de la vida dentro, desayunos de domingo, amigos invitados a cenar, un cuarto para nuestros futuros hijos, un perro que nos esperara en la puerta. Yo dibujé ese mundo en mi cabeza con la paciencia de quien borda. Mientras tanto, seguían las cenas costosas y los regalos envueltos con lazo. Yo preguntaba de vez en cuando de dónde salía tanto, y él, con una dulzura que confundía, respondía que todo estaba controlado, que no me preocupara de números, que me ocupara de ser feliz. A veces la palabra amor sirve de cortina. Detrás pueden esconderse dudas, deudas, miedos. Detrás también puede esconderse una persona intentando dar lo que no tiene, para no perder lo que sueña. Hoy lo veo con claridad. Su fuerza no era fuerza, era empeño por sostener una imagen que se le desmoronaba en las manos. Pero entonces yo no sabía. Entonces yo creía que las cosas buenas llegan con ruido de copas y brillo de vitrinas. Creía que decir sí era suficiente para que la vida empezara a sonreír. Por eso, cuando me dijo, te regalé una casa, no pensé ni por un segundo en la posibilidad de una sombra. Abracé la noticia como se abraza un amanecer, sin pedirle explicaciones. Me preparé para habitar ese futuro, para dejar atrás lo que fui y convertirme en lo que seríamos. Y sin embargo, de a poco, entre promesa y promesa, una duda se instaló como una gota que no para. ¿Por qué? Si todo era tan perfecto, a veces se le nublaban los ojos cuando hablábamos de cuentas. ¿Por qué evitaba hablar de fechas y papeles? ¿Por qué su mañana siempre parecía moverse un paso más adelante? No me di cuenta de que la historia tenía costuras flojas hasta que ya estaba vestida con ella. Y cuando la tela se tensó, cuando la realidad pidió su lugar, la costura se abrió de golpe. Detrás no había maldad pura, pero sí había miedo. Y el miedo, incluso cuando se disfraza de «quiero darte lo mejor», también es una forma de mentir. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, sentí que el aire cambiaba. Era una fachada impecable, de esas que parecen sonreír desde lejos con una elegancia que intimida. Yo apreté el ramo, todavía con algunos pétalos firmes, como si el perfume pudiera darme certezas. «Bienvenida a tu hogar», dijo él, y esa frase me atravesó dulce y punzante a la vez. Yo imaginé que adentro nos esperaba nuestra historia nueva, con los muebles escogidos por nosotros, con nuestras risas colgando de las paredes. Crucé el umbral con los ojos brillantes y, sin embargo, algo en el silencio me pareció ajeno, como una sala tomada de revista. Perfecta, sí, pero fría. Caminamos por un pasillo que olía a cera recién aplicada. Los cuadros, enormes, no contaban nuestra vida. Contaban otra, antigua, de gente que no conocía. Yo quise preguntar por la llave, por los papeles, por el cuarto que él había descrito tantas veces. El nuestro. Pero preferí dejar la pregunta para después. A la derecha se abrió la puerta de la cocina y vi a una mujer con el delantal ajustado,
el cabello recogido con precisión y las manos ocupadas en organizar platos. ¡Qué detallista!, pensé. También consiguió a alguien que nos ayude. Y dije en voz alta, con una sonrisa, «Hasta conseguiste una mujer que nos ayudara con el aseo». Él me miró con una ternura extraña y respondió bajito, «No, mi amor, ella es mi mamá». El mundo dio un pequeño tropiezo. La mujer se acercó con una cordialidad que parecía perfectamente ensayada. «Mucho gusto», dijo, y me besó en la mejilla con un gesto rápido, de una familiaridad que no alcanzaba a ser cálida. Yo repetí el saludo, un poco perdida, sosteniendo el ramo como una especie de amuleto. ¿Tu mamá?, pregunté, no para que me confirmaran un dato, sino para ganar un segundo de oxígeno. Él asintió. Ella trabaja aquí. La palabra aquí se quedó flotando entre los tres, como una verdad con filo. Trabaja aquí. Repetí mentalmente, alargando las sílabas, intentando que no cortaran. Entonces vi lo que antes no había visto. Los cubiertos perfectamente alineados, la lista de pendientes clavada con un imán en la nevera, el vapor que escapaba discretamente de una olla. Esa cocina no era nuestra. Era de alguien con horarios, con reglas, con protocolos. Quise encontrar mi taza, la que él me describió para los desayunos de domingo, pero no estaba. Quise escuchar el desorden de una casa habitada por sus dueños y encontré el orden impecable de una casa vigilada por los ojos de otros. «Ven, te enseño el patio», dijo él, intentando que mis pasos siguieran los suyos. Yo obedecí, todavía con la sonrisa sostenida por hilos invisibles. Pasamos junto a un mueble donde reposaban llaves que no conocía. ¿Y la nuestra?, me pregunté en silencio. Afuera ladraron unos perros, y entonces su madre comentó, sin mirarme del todo: «Hoy toca bañarlos». Sentí un pequeño pinchazo de realidad en el brazo. No supe si estaba invitándome, informándome o colgándome un deber. Me quedé callada, porque el silencio a veces parece un lugar seguro cuando no entiendes. Regresamos a la sala. Él me rodeó los hombros con un brazo, como queriendo abrigarme de una corriente que ya se había metido por dentro. «Sé que no es lo que imaginabas», dijo, pero no terminó la frase. Yo quise ayudarlo, darle palabras, sostenerle también la ilusión. «Es temporal», dije, y noté que mi voz sonaba a una copia de la suya. «Pronto tendremos nuestra casa», agregó él, mordiéndose la última palabra. Allí, con los retratos de otra familia mirándonos desde la pared, comprendí que no habíamos llegado a nuestro destino, sino a una estación prestada, y que el billete, además, no lo habíamos comprado nosotros. La madre volvió a aparecer, esta vez con una mirada práctica, como quien enciende la luz de un cuarto. «Hay reglas», dijo con una serenidad fría. «Aquí se cena a las 8. La ropa se deja en el cesto del pasillo y los pisos se mantienen secos, que están resbalosos». Quise responder que entendía, que sabría adaptarme, que podía ser flexible. Pero algo dentro de mí se tensó. No era el cuidado de una casa lo que me inquietaba. Era el modo en que la casa parecía tragarse nuestra historia y devolvernos convertidos en visitantes, en empleados, en alguien más. «Voy a enseñarte el cuarto», anunció él, y el eco de su voz se perdió en la escalera. Subimos. Cada peldaño sonó como una pregunta. Al llegar, empujó una puerta con demasiada suavidad, como si temiera despertar a un secreto. Adentro, el cuarto estaba impecable, pero había 2 almohadas usadas con una familiaridad que no nos pertenecía. Él sostuvo el silencio unos segundos, y yo, sin quedar otra, respiré hondo y me preparé para escuchar la verdad que venía detrás. Ella entró al cuarto sin pedir permiso, como quien ha hecho ese recorrido 1000 veces y ya no necesita tocar. Traía en las manos un bulto perfectamente doblado, una tela azul oscuro con un broche plateado que reflejaba la luz de la lámpara.
Lo dejó sobre la cama con la naturalidad de una rutina y dijo, sin mirarme del todo, que había mucho por hacer. Yo seguía de pie, con el ramo en una mano y la otra apretando la falda del vestido, como si así pudiera sostener la dignidad que empezaba a resbalar. El silencio entre las tres paredes pesó más que cualquier grito. Me acerqué un paso, quizá para entender. Toqué la tela. Era áspera, resistente, pensada para durar y para no mancharse. El uniforme. Sentí que las palabras se me iban al suelo como agujas. Uniforme, turno, horario, lista. Todavía llevaba puestos los restos de la boda. Un peinado que ya quería ser otra cosa. Un maquillaje que pedía descanso. Y, sin embargo, me estaban vistiendo de nuevo sin preguntarme si estaba lista. No era el trabajo lo que me dolía. He trabajado toda mi vida. Era la imposición. El modo en que la ayuda se anunciaba como obligación. La forma en que mi nombre se encogía para entrar en la etiqueta de muchacha. Ella, la madre, empezó a dictar instrucciones con voz tranquila, como si me protegiera de un peligro que no veía. La ropa en el cesto, los baños primero, luego la cocina y cuidado con los perros, que hoy toca baño y se ponen inquietos. Yo asentí por reflejo, como si asentir pudiera comprar tiempo, como si obedecer por un minuto me devolviera la claridad. Él estaba a mi lado, inquieto, buscándome los ojos para prometer que todo aquello era por mientras. Pero, por mientras, también hiere. Por mientras es el anticipo de un para siempre que nadie quiere decir en voz alta. Me pidió que me cambiara. Dijo que me vería hermosa con cualquier cosa, que incluso con ese uniforme seguía siendo la mujer más bonita del mundo. Quise creerle y a la vez quise que se callara. El amor no es un disfraz que te pones para pertenecer a la vida de otro. El amor no es una moldura donde encajas a tu pareja para que no desentone con el mobiliario. En el fondo, algo en mí se rompía. No por barrer un piso, no por lavar una olla, sino por la mentira que me había traído hasta allí con promesas de hogar y me dejaba de pronto frente a un reglamento que nunca voté. Me probé la blusa sobre el vestido, apenas apoyada en los hombros, y vi en el espejo una versión de mí que no reconocía. No era inferior, no era menos. Era, sencillamente, alguien que no había elegido ese lugar. Y lo elegido, lo que una decide con el cuerpo, con la voz, con la esperanza, es lo que le da sentido al esfuerzo. Ella me miró de arriba abajo con un gesto clínico y dijo que quedaba perfecto. Quise responderle que a mí me quedaba grande la renuncia, que me apretaba el silencio, que me picaba la culpa de haber dejado mi vida por una quimera. Pero me guardé las palabras y respiré. Entonces llegó la frase que terminó de helarme. Donde caben dos, caben tres. Hablaba del cuarto, hablaba de su cama compartida con su hijo, hablaba de mí durmiendo en el piso por unos días. No supe en qué parte de mi rostro se notó el espanto, pero él, rápido, intentó suavizarlo con planes futuros. Que pronto, que ya casi, que estaba trabajando el doble. Que todo era un sacrificio para empezar desde cero. Desde cero. Yo ya había empezado desde cero muchas veces. Esa no era la novedad. La novedad era tener que borrar mi nombre para escribir con letras extrañas el de sirvienta el día de mi boda. La madre, satisfecha con su inventario, nos recordó la hora de la cena y salió, dejando detrás un olor a limpieza y una puerta entreabierta. Él me pidió paciencia, me pidió fe, me pidió que entendiera. Y yo, sin voz, pedí dentro de mí algo aún más difícil: no traicionarme, no volver costumbre lo que me hacía daño, no llamar amor a lo que me ponía un uniforme que no elegí. Porque hay humillaciones silenciosas que no necesitan insultos. Basta una prenda doblada sobre la cama para decirte quién manda y quién obedece. Y yo ya no quería obedecer a la mentira. Me quedé sola unos minutos, o eso creí. Porque aunque el cuarto estuviera vacío,
Conmigo se quedó el murmullo de todas las voces que me trajeron hasta aquí. La suya, prometiendo futuro. La de su madre marcando horarios. La mía intentando sostenerse sin quebrarse. Me senté en el borde de la cama. No de la mía, de la que no me pertenece. Y miré el uniforme doblado, como si fuera una señal de tránsito. Ceda el paso. ¿A quién? ¿A qué? ¿A la mentira que me pide paciencia o a la dignidad que me tira de la manga y me suplica que no me abandone? Pensé en mi familia, en cómo les conté entre risas nerviosas que me casaba, en las manos que me arreglaron el cabello, en la amiga que me pasó el labial susurrándome, te mereces lo mejor. Recordé mi trabajo, esa oficina con su ruido, mis responsabilidades que aprendí a cumplir a pulso, los logros que nadie me regaló. Cerré los ojos y los vi a todos aplaudiendo esa nueva vida que yo también aplaudía. Me pregunté si tendría el valor de decirles que el hogar al que llegué no tiene mi nombre en el buzón, que la llave que busco no existe, que hoy me están pidiendo que me vista de alguien que no soy. No es que haya algo sucio en limpiar una casa. Lo sucio es disfrazar el control de amor. Lo sucio es usar la palabra sacrificio para que la otra persona acepte tragarse su voz. Lo sucio es planear una vida sin honestidad y pedirle a la otra parte que camine con los ojos cerrados. Me escuché respirando hondo, tratando de encontrar una versión de mí que pudiera perdonar esto sin perderse. Es temporal, me dije. Y me devolví la pregunta. ¿Temporal? ¿Cuánto? ¿Lo suficiente para que me acostumbre? ¿Lo suficiente para olvidar que sé quién soy? Me levanté y caminé hasta el espejo. No quería verme. Tenía miedo de encontrar en mis propios ojos una mujer que está por claudicar. Me sostuve la mirada como si cada pestañeo fuera un juramento. ¿Te eliges?, me pregunté. ¿No lo eliges a él? Eso vendrá después. Primero, yo. ¿Puedo elegir mi voz por encima del ruido de sus excusas? ¿Puedo elegir mi espalda recta por encima del peso de sus deudas? ¿Puedo elegir mi paz por encima de la historia bonita que imaginé y que hoy se deshace? Pensé en lo que significa amar. Amar no es celebrar solo en los brillitos. También es quedarse cuando hay sombra, sí. Pero quedarse no es rendirse. Quedarse no es borrar tus bordes para encajar en su marco. El amor exige verdad, la clase de verdad que sostiene incluso cuando duele. Lo que yo tenía enfrente era otra cosa. Era teatro. Yo lo amo, no puedo negarlo. Por eso duele, porque el amor, cuando se encuentra con la mentira, siempre sangra por algún lado. Y yo no quiero que la herida se me infecte por callarla. Escuché sus pasos en el pasillo y supe que iba a entrar con otra capa de promesas. Podría decir, esto es por nosotros. No lo entiendes ahora. Verás que pronto cambia. Podría pedirme que me ponga el uniforme solo por hoy, que mañana veremos. Conozco esas frases. Son cómodas como una manta en invierno, pero te duermen el juicio. Y cuando despiertas, ya pasó un año, o 6, y no sabes en qué momento firmaste la renuncia a ti misma. Volví a sentarme, ahora más firme. Si decido quedarme, tendrá que ser con condiciones claras, sin disfraces, sin pruebas crueles, sin cuartos prestados. Si decido quedarme, él tendrá que desnudarse de verdad, no de dinero, de miedos. Tendrá que mirar sus deudas sin esconderse detrás de mis hombros. Tendrá que respetar mis límites como se respeta una frontera que no se cruza sin permiso. Y si no puede, entonces tendré que irme. No por orgullo, sino por supervivencia. Porque una puede sobrevivir con poco, pero no puede vivir sin respeto. Me sequé una lágrima que no sabía que había caído. Respiré. No tengo todas las respuestas, me dije, pero tengo una certeza. No voy a llamarle amor a lo que me apaga. Si me piden que elija entre el para siempre de una mentira y el por ahora de mi dignidad, elijo mi dignidad. El amor verdadero sabrá alcanzarla. Lo otro, lo que no lo es, se quedará atrás, en el eco de una casa que nunca fue mía.
La primera vez que lo vi de cerca, llevaba una camisa impecable y una seguridad que parecía llenar la habitación. Yo esperaba encontrar a un hombre mayor, distante, quizá un fantasma de esos que solo aparecen para firmar cheques y dar órdenes. Pero no, Jesús era joven, miraba de frente y sonreía con esa facilidad que acostumbra quien sabe que el mundo le responde. Toqué la puerta apenas con los nudillos y entré con la bandeja, intentando que el temblor de mis manos no delatara el huracán que venía arrastrando desde la cocina. «Con permiso», dije, y él respondió con ese tono amable que desarma. En otra vida, en otra historia, tal vez habría sido un encuentro normal. En esta, cada gesto pesaba el doble. Me pidió que me sentara. Dijo que sus empleados debían sentirse cómodos, que en esa casa el respeto era una regla. Lo escuché con atención y, sin embargo, noté la otra regla no escrita que rondaba en el aire. La del poder que prueba sus límites. Me ofreció vino. Agradecí y rechacé. Le dije que tenía trabajo pendiente, que debía regresar a la cocina, que no quería romper el ritmo de la tarde. Él insistió con suavidad. «Podemos cenar esta noche, aquí mismo, para que no pierdas tiempo». Y yo respondí sin rodeos. «Soy una mujer casada. No busco cenas, busco cumplir con mi turno y con mi vida». Se hizo un silencio fino, como la cuerda de un violín que nadie se atreve a tocar. Él sonrió con los ojos, como si mi respuesta lo hubiera divertido. A mí no me divertía nada. Volví a bajar. Me esperó el rumor de la casa y, en el fondo, el eco de su invitación. Me pregunté si estaba siendo demasiado rígida o si simplemente estaba aprendiendo, a la fuerza, cuál era mi borde. Recordé a mi esposo. Recordé su voz prometiendo horizontes. Recordé el uniforme en la cama. No necesitaba otro hombre con promesas. Necesitaba verdad. Minutos después, regresé con la ropa planchada. Toqué, entré. Él se estaba cambiando. Dio por sentado una cercanía que no existía y me pidió que lo ayudara a elegir entre dos chaquetas. Respondí que podía opinar, sí, pero desde la puerta. Me aferro a los marcos cuando siento que una situación intenta desbordarse. Los marcos me recuerdan que todavía puedo decidir. «Eres hermosa», dijo, como quien tira un anzuelo al agua. «No vine por halagos», respondí. Me quedé en el umbral, con los dedos apretando el borde de la bandeja, y me repetí hacia adentro la verdad que no quería perder. Yo elijo. Puedo ser amable sin ser dócil. Puedo ser respetuosa sin ser complaciente. Él cambió de estrategia. Me habló de su vida, de sus viajes, de sus negocios en otros continentes, de la soledad que da dormir con el éxito como almohada. Hubo un instante en el que sentí compasión. La gente con dinero también carga sus vacíos. Pero compadecer no es entregarse. Mi compasión no iba a convertirme en su compañía de emergencia. Entonces, el juego se hizo más claro. Una cena entre amigos, una botella de las mejores, un menú traído del lugar más caro de la ciudad. «Te mereces lo mejor», insistió. Y yo, con una calma que no sabía que tenía, respondí. «Lo mejor para mí, hoy, es no traicionarme». Me preguntó por qué me había arreglado si no quería nada con él. Sonreí apenas. Me visto para mí, no para ser validada por otros. Ese pensamiento me sostuvo como una columna en medio del cuarto. El peligro no siempre llega con rugidos. A veces se presenta perfumado y cortés. Volví a decir que debía irme. Antes de salir, añadí lo único que me parecía justo. Mi esposo y yo estamos pasando por un momento difícil. No haga de eso un pretexto. Vi en sus ojos un destello de reto. Hay quienes confunden los límites con invitaciones a empujar más fuerte. No era mi caso. Cerré la puerta con firmeza, como quien se cierra un abrigo en mitad del viento. Abajo, la cocina olía a algo hirviendo con paciencia. Yo también estaba hirviendo, de dudas, de cansancio, de una determinación nueva.
Esa noche, cuando él dijo que trabajaría hasta tarde, el silencio me dejó a solas con la decisión. Podía aceptar la cena, podía ganar tiempo, podía dejarme mecer por la atención de un hombre que tenía el poder de resolver lo que faltaba. Pero, ¿a cambio de qué? Las mujeres aprendemos a hacer estas cuentas en segundos. ¿Cuánto cuesta decir que sí? ¿Cuánto pesa decir que no? Elegí mi número. No al atajo, no al brillo fácil, no a un refugio que cobra demasiado caro. Elegí sostenerme. Y aunque las piernas me temblaban, algo dentro de mí se quedó quieto por primera vez en todo el día. Mi límite. Bajé las escaleras con la bandeja vacía y el pulso todavía acelerado. No había dado 3 pasos cuando la madre se cruzó en el pasillo con los brazos recogidos, como quien guarda un veredicto entre el codo y el pecho. ¿Qué hacías con la puerta cerrada? Soltó, sin saludo ni preámbulo. Sentí el golpe en la cara, aunque su voz fuese apenas un susurro cortante. Respondí que había entrado a entregar la ropa planchada y que me había quedado en el umbral. Aquí no somos ingenuos, apuntó, ladeando la cabeza, como si la ingenua fuese yo por pretender explicarme. No contesté. Aprendí hace tiempo que hay frases que, si uno intenta desmentir, se pegan todavía más a la piel. Él apareció entonces, con el ceño apretado y un cansancio de muchas horas mal dormidas. Me miró como si estuviera hilando, a toda velocidad, los retazos de un rompecabezas que alguien le había colocado en las manos sin instrucciones. Le conté que el patrón me había invitado a cenar entre amigos, que había rechazado, que me había quedado en la puerta. Hablé con la serenidad que pude. Él agachó la vista, respiró hondo y me dijo lo que a estas alturas intuía. Las deudas, los préstamos, los restaurantes pagados con tarjetas ajenas, la ropa de rebaja camuflada con moños brillantes. Me pidió perdón. Yo lo escuché con el corazón apretado y una parte mínima, casi imperceptible, sintió alivio por haber arrancado al menos una venda. Pero el alivio duró poco. El patrón entró a la cocina con paso tranquilo, casi elegante, como si pisara una alfombra roja invisible. Saludó, me sostuvo la mirada un segundo de más y, ante el silencio torpe que nos envolvía, dijo: «La pasamos bien anoche, ¿no?». No fue un grito, fue peor. Una insinuación pronunciada con esa seguridad que da creerse dueño de la versión de los hechos. Sentí la sangre salir corriendo de mis mejillas. «No mienta», dije, con una firmeza que me sorprendió. «Usted insistió, yo me negué». Él sonrió apretando poco los labios, como quien disfruta el efecto de una chispa inflamable. La madre chasqueó la lengua. Ya se veía venir, remató, como si acabara de confirmar una sospecha antigua. «Por favor, créeme», le pedí a mi esposo, sin lágrimas, sin teatro, solo con la urgencia de quien intenta sostener un puente que se balancea. Puso el vino, trajo la cena, me dijo que me sentara, y yo dije que no. Me quedé en el marco. Me fui. Él me miró, partiéndose en dos. Entre nosotros se instaló el monstruo de las dudas. ¿A quién creer? ¿Al patrón poderoso o a la mujer que acababa de recibir un uniforme sobre la cama? Yo, que había vivido siempre de frente, ahora me veía obligada a demostrar lo que no había ocurrido. El colmo de la injusticia es ese: justificar la inocencia. Entonces él, acorralado por todo lo que le explotaba a la vez, lanzó otra bomba. «Voy a empeñar tu anillo. No me alcanza». Me quedé muda. El anillo, no por el oro, no por su brillo, por la promesa, se convirtió en una moneda de cambio que alguien arrojaba a una mesa sucia. «Está bien», dije, sin reconocer mi propia voz. «Haz lo que tengas que hacer». Y en ese «está bien» me escuché renunciar a un símbolo para no renunciar a mí. El patrón sonrió con displicencia, como si confirmara su teoría sobre mí y sobre todas, que todo tiene un precio. Se equivocaba. No todo.
Lo peor no fue su insinuación ni la mirada calculada de la madre. Lo peor fue mirar a mi esposo y ver en sus ojos el temblor de la desconfianza. No lo culpé del todo. La mentira que él mismo había alimentado ahora devoraba también la verdad. Eso hace la mentira. Contamina, vuelve turbio lo claro. Necesito pensar, dijo, llevando la mano a la frente. Y entendí que, además de todo lo que ya me había quitado el día, estaba a punto de arrebatarme el beneficio de la duda. Guardé silencio para no convertir la cocina en un tribunal. Por dentro, me repetí lo único que podía anclarme. Yo sé lo que hice. También sé lo que no hice. No permitiré que me definan la lengua del patrón ni la conveniencia de su poder. Si él quiere jugar a las versiones, yo me quedo con los hechos. Dije no. Me mantuve en el marco. Me fui. Levanté la bandeja, la lavé con paciencia y me prometí que, pase lo que pase, no voy a dejar que la vergüenza que otros quieren colgarme se adhiera a mi nombre. Porque la vergüenza, esta vez, no me corresponde. Esa noche el aire pesaba. Había platos aún tibios sobre la mesa, una silla corrida a medias y un silencio que sonaba a reloj sin pilas. Él entró sin tocar, con la cara de quien ha ensayado una confesión frente al espejo y todavía no encuentra las palabras correctas. Se quedó de pie, apoyado en el marco, como si temiera que el cuarto lo tragara si daba un paso más. Yo no dije nada. Aprendí que cuando la verdad llega, uno tiene que dejarle espacio, incluso si duele. Necesito contarte algo, soltó al fin, con una voz que no le conocía. No era la voz de las promesas, ni la del enamorado que habla de casas y perros felices. Era una voz desnuda, casi avergonzada. Todo esto fue una prueba. La palabra prueba golpeó la mesa, rebotó en la pared y volvió a mí con el filo intacto. ¿Una prueba? Repetí, más para escucharme en la frase que para obtener una respuesta. Sí, continuó, apretando los puños. Tenía que saber si me querías a mí, no a lo que yo podía aparentar. Tenía miedo, siempre tuve miedo. Entonces, como si hubiera abierto una compuerta, empezó a salir todo de golpe. Dijo que estaba cansado de mujeres que solo veían brillo, que por eso exageró, adornó, prometió, que por eso las cenas caras, los regalos envueltos con lazo, los discursos de éxito cercano, que por eso, también, el derrumbe calculado, traerme a una casa que no era nuestra, mostrarme su trabajo real, ponerme enfrente a su madre con un uniforme listo, dejar que el patrón, tan joven, tan seguro, me midiera los límites. Tenía que saber si, sin nada, te quedabas, murmuró. Tenía que comprobar si eras diferente. ¿Y para eso me mentiste? Pregunté, sin elevar la voz. ¿Para eso me presentaste el amor como escenario y después apagaste las luces a propósito? ¿Para eso me dejaste sola con un uniforme en la cama y con la mitad del mundo, insinuando cosas que no pasaron? Él quiso acercarse y no pudo. La distancia era un vidrio invisible que cortaba cualquier intento. Perdóname, dijo, casi en un susurro. No supe cómo hacerlo de otra manera. Cerré los ojos un segundo. Había muchas cosas que quería decir, pero elegí la que me sostenía. La confianza no se prueba humillando. Me miró, derrotado. Intentó explicarme que el patrón estaba al tanto, que su madre también, que todos habían jugado un papel en esta historia para ayudarlo a confirmar que yo no era como las demás. Sentí un frío limpio recorrerme la espalda. ¿Todos sabían menos yo? Pregunté, y la pregunta era tan obvia como insoportable. Lo hice por amor, insistió. Y entonces algo en mí se enderezó. No, respondí. Lo hiciste por miedo. El amor no arma trampas. El amor no convierte a la persona que dice cuidar en experimento. Me ofreció un futuro, otra vez. Dijo, pronto,
Dijo, casi. Dijo, voy a trabajar el doble, el triple. Habló de una casa real ahora sí, sin trucos, sin dueños ajenos, sin pasillos fríos. Me pidió paciencia como quien pide agua. Y yo, que había bebido de todas sus promesas hasta quedarme sin sed, supe que esa palabra ya no podía salvarlo. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Le dije, apoyando la mano en el respaldo de la silla para no temblar, que yo estaba dispuesta a caminar contigo incluso en la escasez. Lo que no estoy dispuesta es a caminar con mentiras. Se quedó mudo. La derrota le cambió la postura, le hundió los hombros. Dijo que yo era lo mejor que le había pasado. Dijo que se equivocó. Dijo que nunca más. Nunca más, repetí por dentro, sabiendo cuánto pesan esas dos palabras cuando ya se cruzó el límite. Quise abrazarlo, no por amor, el amor estaba herido, sino por compasión. Pero no lo hice. No quería confundir mi piedad con permiso. Respiré hondo. Miré alrededor como quien toma inventario de lo que se lleva y lo que deja. Mi nombre intacto, mi espalda recta, mi voz. Dejaba, en cambio, el escenario de una obra en la que nunca acepté actuar. No voy a quedarme esta noche, dije, y no sé si volveré. Él buscó mi mirada, desesperado. Dame una oportunidad. Yo sostuve la suya con un cuidado casi ceremonioso. Las oportunidades se construyen con verdad, respondí. Cuando tengas una, hablamos. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta con pasos que al principio parecían de otra persona y luego, de a poco, se me hicieron míos. Antes de girar la manija, me detuve un segundo. No para dramatizar, no para herirlo, no para dejar una frase de película. Me detuve para escucharme por dentro, para registrar el latido que, pese a todo, seguía firme. Si de verdad me amas, dije sin volverme, empieza por amarte lo suficiente como para no necesitar pruebas. Empieza por decir la verdad sin miedo. Abrí, crucé. Y al otro lado, aunque el pasillo fuera el mismo, o fiumo el mundo era distinto, salí sin hacer ruido, como si el silencio fuera la única maleta que podía cargar esa noche. No tenía un plan, solo un impulso. Poner distancia entre mi dignidad y la casa que la había puesto a prueba. Caminé hasta sentir que las piernas recuperaban su propio ritmo. Me senté en una cafetería abierta hasta tarde y pedí algo caliente para sostener las manos. Afuera, la lluvia comenzaba a marcar el asfalto, y adentro, mis pensamientos hacían lo mismo con mi memoria. Trazar líneas, separar, aclarar. Él me llamó varias veces. No contesté. No era castigo, era cuidado. Hay llamadas que, si se atienden de inmediato, te devuelven a la escena sin darte tiempo a respirar. Yo necesitaba aire. A los pocos minutos, un mensaje. Perdóname. Hablamos cuando quieras. Lo leí 2 veces. No respondí. Doblé el teléfono sobre la mesa como quien cierra un libro que todavía duele. Jesús apareció en mi cabeza sin que lo convocara. No por su poder ni por su seguridad, sino por la escena de la tarde. Cuando dije no, se detuvo. No insistió. No negoció. No forzó el guión. En un mundo que a menudo confunde deseo con derecho, su respeto brilló como una lámpara encendida en un pasillo oscuro. No quería convertirlo en refugio. No necesitaba un salvavidas, necesitaba orilla. Pero ese respeto, tan simple y tan raro, se me quedó adentro como una palabra buena. Caminé hasta un hotel económico. Pedí una habitación por una noche. El recepcionista me entregó la llave con la neutralidad amable de quienes ven historias sin juzgarlas. Encendí la luz. La habitación era pequeña, limpia, suficiente. Me lavé la cara y me miré unos segundos. No estaba vencida, estaba despierta. Despertar a veces duele más que caer, pero deja cicatrices que no avergüenzan. A la mañana siguiente, un mensaje de la madre. Pensé en ignorarlo, pero lo abrí.
Decía pocas palabras y ninguna excusa. Perdóname. Te juzgué mal. Si necesitas algo, aquí estoy. Sentí que un nudo se aflojaba sin desaparecer. Respondí con gratitud y distancia. El perdón no es una alfombra que lo cubre todo. Es un puente que se construye con cuidado. Esa tarde, Jesús me escribió. No adornó, no ofreció regalos, no mencionó sus negocios. Si quieres hablar, puedo escucharte. Si no, también está bien. Fui al café de la esquina. Él llegó sin prisa, sin perfume ganador, sin traje que ensaye jerarquías. Se sentó y pidió agua. No voy a intentar convencerte de nada, dijo. Solo quiero que sepas que mereces una vida sin pruebas. Asentí. Le conté, con la medida justa, lo que me atravesaba. No me interrumpió. No hizo balances de culpas. Al final, se levantó primero. Tómate el tiempo que necesites. Si mi presencia te confunde, me aparto. Si te sirve, me quedo cerca. Agradecí. No prometí nada. Él, mi esposo, insistió más tarde con una llamada que sí atendí. Su voz traía otro peso. Perdí dinero. Mucho. Y te perdí a ti. No sé por dónde empezar. Quise decirle que por la verdad, que siempre se empieza por la verdad, pero lo dejé hablar. Dijo que estaba dispuesto a cambiar, a trabajar en serio, a pedir perdón con actos. Le respondí lo único honesto. Necesito tiempo. Y necesito respeto. No voy a volver a una vida donde la confianza se usa como experimento. Durante esos días, tomé una decisión que no parecía una decisión, y sin embargo, lo era. No elegir a nadie todavía. Elegirme a mí. Abrirme un espacio de silencio para que el ruido se asiente solo. A Jesús le dije que agradecía su presencia sin promesas. A mi esposo le pedí espacio sin ultimátums. A mí me concedí lo que nunca me había dado. Una pausa sin culpa. La gente suele creer que las historias valen si terminan en boda o en ruptura. Yo entendí otra cosa, que hay finales que son comienzos y comienzos que se parecen a una habitación sencilla con una llave en la mano. Elegí la puerta que no me exige disfraz, la que no me empuja a demostrar lo indemostrable, la que me permite sanar sin testigos. Si un día regreso, será a una vida sin trampas. Si un día amo de nuevo, será a la luz. Hasta entonces, camino despacio. No estoy perdida. Me estoy encontrando. Pasaron algunos días que se sintieron largos, como si el reloj caminara sobre arena. Volví a mi rutina con pasos lentos, recogiendo de a poco las partes de mí que dejé olvidadas entre promesas rotas y habitaciones ajenas. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero una mañana, al mirarme en el espejo, ya no vi a la mujer que pedía explicaciones. Vi a la mujer que toma decisiones. Guardé el anillo en una cajita, no por rencor, sino por memoria, y entendí que cerraba una puerta no por orgullo, sino por respeto a lo que soy. Él volvió a buscarme. Llegó sin teatro, con la voz bajita, y me habló de su miedo con una honestidad que antes no conocía. Dijo que se había equivocado, que confundió amor con examen, que usó mis sentimientos para medir su pánico a ser engañado. Lo escuché sin interrumpirlo. Había en sus ojos un arrepentimiento real, pero también un camino que él debía caminar sin mí. El de aprender a vivir sin trampas, el de hacerse cargo de su historia sin disfrazar a nadie. Le agradecí la verdad y me agradecí a mí misma no confundir la compasión con un regreso. Jesús se mantuvo a distancia, como prometió. Cuando me sentí lista, lo llamé. Caminamos por un parque sencillo, con el sol jugando entre los árboles, y hablamos de todo de la manera más simple. ¿Qué nos duele? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué esperamos? Me dijo que no pretendía salvarme ni convertirme en un trofeo, que si alguna vez elegíamos estar juntos, sería desde la libertad, no desde la deuda. No me ofreció un castillo ni una vida de escaparates. Me ofreció respeto, y entendí que el respeto es la única promesa que no envejece.
No hubo fuegos artificiales ni escenas perfectas. Hubo café, risas tímidas y silencios cómodos. Hubo una mano que no empuja ni ala, solo acompaña. Hubo, sobre todo, una paz que no conocía, esa paz que aparece cuando nadie te pide que te encojas para caber. Elegí avanzar con él despacio, no porque necesitara un reemplazo, sino porque me reconocí completa y, desde ahí, pude compartir. Elegir desde la plenitud es otra cosa. No te agarras para no caer. Caminas al lado porque así la vida se vuelve más ancha. Aprendí varias cosas que quiero dejar por escrito, como quien guarda una brújula en el cajón de las urgencias. La primera, el amor sin honestidad es un escenario hermoso con el piso podrido. Tarde o temprano, te caes. La segunda, las pruebas que humillan no prueban nada. Revelan miedo, control y la incapacidad de confiar. La tercera, la dignidad no compite con el amor. Lo sostiene. Si alguien te pide que la entregues por mientras, está pidiendo que apagues la luz que te guía. También entendí que perdonar no siempre significa volver. A veces, perdonas para seguir caminando ligera. A veces, amar es decir hasta aquí y sostener el pulso cuando la nostalgia quiere negociar. Y sí, es cierto, la vida devuelve lo que sembramos. El daño que me hicieron en nombre de una prueba se transformó, con el tiempo y con mis decisiones, en una puerta a algo mejor. Un amor sin trucos, una calma sin culpa, una casa que no es una dirección, sino un modo de estar en el mundo. Si alguien me preguntara hoy qué haría distinto, diría que escucharía antes la incomodidad que me hablaba bajito. Las señales siempre estuvieron. No eran relámpagos, eran gotas persistentes sobre el mismo lugar. Yo aprendí a oírlas, y cuando finalmente las atendí, el ruido se hizo claridad. Por eso, si estas palabras le sirven a alguien, que se lleve esto. Nunca lastimes a quien dices amar. Nunca conviertas su confianza en moneda de cambio. Y si te toca a ti elegir, elige siempre el amor que no hiere. El que te mira de frente, el que no te exige disfraz, el que entiende que la verdad puede doler un día, pero la mentira duele para siempre. Hoy camino tranquila. No necesito pruebas ni confirmaciones. Si el amor llega, que llegue limpio. Si se queda, que se quede por elección y no por manipulación. Y si un día se va, que se vaya sin llevarse mi nombre. Porque aprendí, al fin, que el verdadero para siempre empieza por mí. Por la forma en que me cuido, por la calidad de las promesas que acepto, por la valentía de decir sí donde debo y no donde me duele. Ese es el hogar que nadie puede quitarme.